Sufrimos un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York. Murieron personas inocentes. Murieron civiles. Vi muchas cosas horribles. Desde el 11S ya nada es como antes. Todo cambió. El mundo cambió. Verano de 2016, el nuevo horizonte de Manhattan, allí donde en el 2001 se alzaban las Torres Gemelas, hoy se ubica el One World Trade Center. El complejo ocupa el vacío que dejó el 11S. Pero ¿lograron los neoyorquinos recuperarse de la tragedia? 15 años atrás, el fotógrafo David Margules documentó los trabajos de rescate en la zona cero durante 9 meses. Pasó todo ese tiempo en este cuartel de bomberos junto a equipos de rescate, periodistas y voluntarios. Este monumento conmemora el 11 de septiembre de 2001. Los recuerdos me invaden. La inocencia de las víctimas. El terror. La mayoría de las personas que pasean por aquí no tienen ni la menor idea del infierno que se vivió aquí. Ahora, el lugar se convirtió en una atracción turística. De todo el mundo llegan turistas para visitar este lugar de aspecto amable y cuidado, demasiado estéril para David, que lo contempla con otros ojos. Él experimentó el horror. Vio cómo los equipos de rescate buscaban desaparecidos entre los escombros, casi siempre en vano. Obviamente, el mayor cambio es que ya no existen las dos torres. El edificio actual es diferente, más seguro. Pero el cambio real se produjo en la mentalidad de las personas. Nos estamos preparando casi para el próximo atentado. Estamos al borde del abismo. Una nación, todo un mundo al borde del abismo. Casi todos los estadounidenses recuerdan dónde estaban cuando les llegó la noticia de los atentados terroristas. Desde entonces, Scott Morgan investiga en la Universidad Drew en Madison las consecuencias sociales y psicológicas de los atentados. El 11 de septiembre afectó la psique estadounidense. Los psicólogos hablan de una amenaza al orden moral. Antes vivíamos en un mundo en el que nos sentíamos seguros. Tras los atentados nos expulsaron de Disneyland, de ese mundo mágico en el que nos creíamos invulnerables ante posibles ataques. Nos invadió un mundo aterrador, lleno de peligros. ¿De dónde proviene tal amenaza? Muchos neoyorquinos y estadounidenses creen que la representa el Islam. Atribuyen a esta religión incitación a la violencia. Las encuestas revelan que 1 de cada 2 ciudadanos de Estados Unidos considera que los musulmanes no se distancian suficientemente de los atentados terroristas. Los estadounidenses asocian la palabra terrorista con musulmán o árabe. Tras el 11S aumentaron considerablemente los prejuicios y la discriminación contra esas comunidades, que alcanzan sus máximos después del 11S y se mantienen así todavía hoy.
Abir Kabas es una de los cerca de 1 millón de musulmanes que viven en Nueva York. Tras el 11S, tanto musulmanes liberales como ortodoxos se sienten más discriminados que nunca. Estoy harta de tanta islamofobia y lleva persiguiéndome toda mi vida. Cursaba cuarto de primaria cuando ocurrió el 11S. Puedo entender las reacciones subsiguientes. Atacaron a los musulmanes. Yo lo viví. Pero entre tanto ya pasaron 15 años y los musulmanes siguen siendo atacados, detenidos. Nuestros jóvenes tienen miedo. Cuando pasan cosas como esta, los musulmanes tienen miedo de salir a la calle al día siguiente. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? En agosto de 2016, un imán y su asistente fueron muertos a tiros en plena calle y a plena luz del día. El arma del crimen fue encontrada en posesión de un hispano de 36 años. Se desconocen los motivos, pero la policía no descarta que se trate de un crimen por razones de odio a los musulmanes. A pesar del calor sofocante, miles de personas asisten al funeral. La sociedad estadounidense está fuertemente dividida. Una lucha entre conservadores y liberales sobre si los musulmanes deben quedarse en el país o ser expulsados. Y la campaña electoral por la presidencia polariza incluso más. Abir vive con su madre y sus 2 hermanas en el barrio de Brooklyn. Hola, papá. ¿Cómo estás? Si Alá quiere, iremos el próximo verano. Unos 4 años después del 11 de septiembre, la política de inmigración estadounidense cambió. Mi padre fue encarcelado por 3 años y medio. Mi familia interpuso una demanda para liberarlo. Luego fue repatriado a Jordania. Desde entonces vivimos separados y solo podemos visitarlo nosotros. No puede volver a Estados Unidos. Mantenemos el contacto por teléfono y Skype, pero debido al 11S tenemos que vivir separados. Te extraño. Es difícil mantener una relación por Skype. No todo se puede contar. Hay días importantes en los que no nos podemos ver. Hoy, por ejemplo, es el 30 aniversario de bodas de mis padres y lo único que puede hacer mi padre es llamar a mi madre por Skype. Es realmente triste. Creo que mi padre siente pesar y mi madre también. La mayoría de los musulmanes de Brooklyn se relacionan solo entre ellos. Tienen sus negocios, restaurantes, abogados y médicos. La musulmana es la segunda minoría religiosa mejor formada de Estados Unidos, después de la judía. La joven de 24 años cursó estudios latinoamericanos y trabaja desde hace poco como asistente social, sobre todo con jóvenes de ascendencia árabe. Me gusta este pañuelo, sencillo y de color alegre. Tras el 11S me propuse llevar prendas de colores, sobre todo si iba al aeropuerto. Tenía miedo de que me pararan o de que alguien pudiera asustarse con mi ropa o se quejaran de mí a bordo del avión. Todavía me gusta llevar pañuelos de cabeza claros, sobre todo porque creo que me sientan bien. Le resulta difícil hablar de su vida como musulmana con amigas que no profesan su religión. Viven en una misma ciudad, pero en mundos diferentes.
Soy musulmana y estadounidense. Cuando era adolescente lo sentía como una contradicción. Me avergonzaba ser musulmana. Muchos tienen una opinión negativa de mi religión. Entretanto, aprendí a aceptar mi cultura y a no disculparme por ser quien soy. Simplemente comportándome de forma normal es como mejor puedo explicar qué es el Islam, quién soy yo. A unos 150 kilómetros al este de la zona cero, Bill y Michelle McNaughton, policías retirados de Nueva York, se dirigen a la tumba de su hijo. Mi hijo se llamaba James McNaughton. Tenía 27 años. Era sargento mayor del ejército de Estados Unidos. Murió luchando en Bagdad, Irak. En el 2005 lo mató un francotirador. También fue policía de Nueva York, de la generación del 11S. Quería estar en el frente de batalla, por eso estamos aquí. Yo trabajé en este cementerio desde 2006 hasta 2014 a media jornada. Lo veía cada día por la mañana al llegar y lo volvía a ver al marcharme. Uno nunca llega a acostumbrarse. Se tiene que aprender a vivir con ello. Lo llamamos la nueva normalidad. Para mí ya nada es normal. Tienes días buenos y malos. Cuando lo estoy pasando realmente mal, vengo aquí, ya sean las 3 de la mañana. Tengo que venir aquí para verlo. Por toda la casa hay recuerdos de Jimmy. Ni una palabra de crítica a la ocupación de Irak, a las mentiras del gobierno de Bush para justificar la intervención militar. Para ellos, su hijo es un héroe. La mejor condecoración es esta, el corazón púrpura. Solo se concede a aquellos que murieron o fueron heridos en batalla. La estrella de bronce se otorga al valor. La medalla de la campaña de Irak por la guerra mundial contra el terrorismo. Cuando alguien las porta todas en un uniforme, se puede decir que ha luchado de verdad. El cuarto de cuando su hijo era niño. Reliquias del 11S y de Irak. Desde la guerra de Irak, Bill y Michelle no han cambiado sus convicciones políticas. Son conservadores, republicanos. Seguramente votarán a Donald Trump. Jimmy de bebé. ¿Para qué murió mi hijo? ¿Qué hizo Obama? Retirar las tropas de combate de Irak. Marchamos allá. Hicimos lo que se tenía que hacer, con muchísimo cuidado, porque no estaba permitido hacer ni aquello ni lo otro. Pero lo conseguimos. Nos costó millones en armamento, sin contar las vidas de todos aquellos que murieron. ¿Para qué? En Irak la situación es peor que antes. No entiendo esta lógica. La lógica de la guerra sigue las pautas de la política, el ejercicio de una razón de Estado.
El general Petraeus tendría que aclarar el motivo de las intervenciones militares tras el 11S. Fue comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak entre 2007 y 2008, pero él no comenta las decisiones políticas, tan solo las ejecuta. Todos los costos, la pérdida de vidas humanas, el desembolso de dinero, el esfuerzo que asumió nuestro país. Todo ello y la frustración del resultado. No se trata de guerras en las que conquistamos colinas, izamos la bandera y volvemos a casa para celebrar el desfile de la victoria. Son guerras que se extienden a través de generaciones. Creo que nos hemos percatado de ello y surge el deseo comprensible de desarrollar una estrategia sostenible. Sin embargo, la guerra de Irak ha desestabilizado toda una región. El excomandante nos da a entender indirectamente que Estados Unidos solo tiene capacidad de actuación limitada ante las nuevas amenazas. Nos sentíamos protegidos por los océanos al este y oeste, por nuestros aliados en el norte y amigos en el sur. Una posición envidiable. Desde el fin de la Guerra Fría no experimentábamos ningún tipo de amenaza directa. Pero el 11 de septiembre puso nuestro mundo de cabeza. Los estadounidenses aman a su patria. Desde el 11S expresan su patriotismo más abiertamente que nunca. Surgió una cultura conmemorativa difícil de comprender para los no estadounidenses. Se celebró a los bomberos y policías como los auténticos héroes del 11S. Miles de ellos todavía sufren las graves consecuencias de la catástrofe. Dennis Frederick es uno de ellos. Su diagnóstico: trastorno por estrés postraumático. Solo se atreve a visitar la zona cero si va acompañado de su mujer y su perra Bailey. Durante el atentado, el ex policía subió a una de las torres en llamas y rescató a muchas personas. Íbamos por el piso 14. Cuando el segundo avión colisionó, supimos que se trataba de un ataque terrorista. En la escalera del edificio había muchas personas. El ambiente lleno de emociones. Compasión, desprecio, tristeza. Primero lo escuché, luego lo vi. Al principio no podía creer que lo que caía eran cuerpos humanos. Entonces miré hacia arriba y vi que el edificio se derrumbaba. Y salté para protegerme debajo de un camión de bomberos. Allí, al parecer, perdí la conciencia. Es hora de tus medicinas. Poco después de los atentados, Dennis fue pensionado con anticipación en contra de su voluntad y tras 22 años de servicio ya no podía trabajar. Dennis toma unas 22 pastillas al día. Yo relleno la caja de pastillas. Sin las pastillas no puede pasar el día. Las necesita. Tras los atentados, Dennis se aisló del mundo que lo rodeaba, lejos del peligro, del terror. Su garaje le sirvió de refugio. Fue una lenta transición al garaje. En las otras habitaciones no me sentía cómodo. No voy a abandonar el garaje. Permaneceré en el aislamiento que yo mismo me impuse, en esta prisión. Sí, es una celda. No se puede llamar de otro modo, pero una celda amable, sin rejas. Una celda que puedo abandonar y en la que me siento libre. Tengo un televisor,
Miro películas del viejo oeste porque son inofensivas. No tienen nada que ver con la realidad. Bailey acompaña a Dennis desde hace un año. Está entrenada para ayudar a personas traumatizadas. Bailey es mi perra terapéutica. Me crea una zona de protección. Una zona donde las personas no pueden acercárseme demasiado, donde me siento bien. Ella mantiene al mundo lejos de mí. You gotta go back out and in. El tiempo no cura todas las heridas. Bill y Michelle continúan llorando la muerte de su hijo. Están orgullosos de su patriotismo. Una de las calles de su vecindad lleva el nombre de su hijo, así como también uno de los bloques del centro de detención de Guantánamo. Me gustaría que en este mundo pudiéramos convivir en paz unos con otros. Todos creemos en Dios. Mi Dios no dice que tengo que matar. Estoy segura de que su Dios tampoco lo exige. ¿Por qué tenemos que matarnos unos a otros? No depende ni de la religión, ni de la nacionalidad, ni del color de piel. Todos queremos lo mismo, ver felices a nuestras familias, queremos paz. Por lo menos eso es lo que yo deseo. Pero la realidad es que el tono hostil contra los musulmanes se ha intensificado en la campaña electoral. Con sus peroratas contra los inmigrantes musulmanes, Donald Trump alienta la islamofobia. Chicas, hoy vamos a hablar sobre la incitación al odio. Abir trabaja desde 2014 en la Asociación Árabe Americana. Escribe y da conferencias sobre islamofobia. Enseña a otros a debatir sobre el tema. Quiero que la gente entienda que los actos de violencia nos afectan a todos, también a la comunidad musulmana a la que los asocian, lo que acarrea consecuencias negativas. Me gustaría que todos reconociéramos que todos sufrimos con lo mismo. El 11S representó un trauma para todos nosotros. El trauma permanecerá, por lo menos durante un tiempo. Y según los psicólogos, también el miedo y el ansia de una mayor seguridad. Los estadounidenses han llegado a aceptar gastos de defensa más elevados y la limitación de los derechos de la esfera privada. ¿Es esta una seguridad ilusoria? Es difícil predecir el comportamiento de Estados Unidos en un futuro. Seguramente no ocurrirá ningún otro atentado que nos conmocione tanto como los atentados del 11 de septiembre. Pero cualquier otro atentado traerá consigo reminiscencias del 11S. El modo en que Estados Unidos reaccione a futuros ataques dependerá de la magnitud de estos. Dennis ya no teme a futuros atentados. Del único ataque que tiene que protegerse es de la táctica ofensiva cuando juega ajedrez contra sí mismo. Come on, Billy. Go lay down. Billy, go lay down.
11S. Innumerables novelas se escribieron sobre ese día. Hollywood contó su historia. A Dennis también lo ayuda a escribir. En su libro cuenta cómo era su vida antes, durante y después del 11 de septiembre. At the end of self, where does one go? To the rear or to the fear? If only the clock would stop where your fragile mind can find your secreted memories. Turn them to light, turn them to flight. All old becomes new, always to the end, always to the end.